La tabla periódica es un cuadro que presenta todos los elementos químicos que existen ordenados según sus propiedades físicas. Fue diseñada por el químico ruso Dmitri Mendeley en 1869 y es considerado por muchos como el descubrimiento más importante de la química, y es que esta compleja ordenación de los elementos permitió predecir el descubrimiento de nuevos elementos y permitió realizar investigaciones teóricas sobre las estructuras desconocidas hasta el momento. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? Actualmente la tabla periódica actual cuenta con 118 elementos, 94 de los cuales se dan de manera natural en la Tierra. Sin embargo, los científicos están intentando sintetizar nuevos elementos artificiales, por lo que no se descartan que esta lista aumente en el futuro. De hecho, los grandes laboratorios de Japón, Rusia, Estados Unidos y Alemania compiten por ser los primeros en obtener los siguientes, el 119 y el 120. ¿Cómo se organiza la tabla periódica? La tabla periódica de los elementos está organizada de menor a mayor según su número atómico, es decir, el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Además, están distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos. De modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares. ¿Qué significa cada elemento de la tabla periódica? Cada casilla de la tabla periódica corresponde a un elemento químico con unas propiedades determinadas. En dicha casilla se especifica su nombre, el símbolo químico del elemento, su número atómico, que es cantidad de protones, su masa atómica, la energía de ionización, la electronegatividad, sus estados de oxidación y la configuración electrónica. Gracias a los símbolos químicos se pueden abreviar los elementos de ciertas materias, como el agua, que está compuesta por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, es decir, H2O. Ahora hablaremos sobre Dmitri Mendeley y la tabla periódica. Dmitri Mendeley es el inventor de la tabla periódica, de la que parte la actual. Su descubrimiento no surgió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de un proceso de varios siglos. Los elementos podían ordenarse en función de sus propiedades, pero faltaba desentrañar el patrón periódico. Mendeley por fin lo encontró. Mendeley creó la tabla periódica en un intento didáctico de explicar los elementos a sus estudiantes de química. Lo resolvió creando 63 cartas, una para cada elemento conocido, y anotando en ellas el peso atómico y algunas características químicas de cada sustancia. Después empezó a agrupar las cartulinas como que si jugara una partida al solitario. Comprobó que si ordenaba los elementos según sus pesos atómicos de manera creciente, presentaban características químicas muy próximas a intervalos regulares. El científico que dispuso las cartas, configurando una tabla en la que dejó intencionadamente casillas vacías, pues postuló con acierto la hipótesis de que estas pertenencias a elementos aún desconocidos de los que podían deducirse sus propiedades. Su trabajo intentó de un sistema de los elementos basado en el peso atómico y su afinidad química. Apareció primero en el manual Principios de Química en 1869 y al año siguiente en forma de artículo científico. El éxito se repitió cuando el químico sueco Lars Fredrik Nilsson completó el espacio que Mendeley había dejado en blanco entre el calcio y el titanio al revelar al escandio en 1879, y una vez más cuando en el siguiente decenio el alemán Clemens Winkel aisló el germanio, intermedio en la tabla periódica entre el silicio y el estaño. Los huecos de la tabla se iban rellenando. Grupos de la tabla periódica. Las 18 columnas verticales conforman los conocidos como grupos de la tabla periódica y son elementos que tienden a tener propiedades químicas similares. Por ejemplo, la columna más a la izquierda de la tabla, la conocida como el grupo de los metales alcalinos, contiene elementos como el sodio, el potasio o el litio.
todos ellos sólidos a temperatura ambiente, con puntos de fusión bajos, muy reactivos y con tendencia a engrecerse en contacto con el aire. Su nomenclatura ha cambiado tanto a lo largo del tiempo como de los países donde se nombren. Clasificación de los elementos de la tabla periódica. Grupo 1, metales alcalinos. Grupo 2, metales alcalinoterrios. Grupo 3, familia del escandio, tierras raras y antínidos. Grupo 4, familia del titanio. Grupo 5, familia del vanadio. Grupo 6, familia del cromo. Grupo 7, familia del manganeso. Grupo 8, familia del hierro. Grupo 9, familia del cobalto. Grupo 10, familia del níquel. Grupo 11, familia del cobre. Grupo 12, familia del zinc. Grupo 13, terreos. Grupo 14, carbonoideos. Grupo 15, nitrogenoideos. Grupo 16, caljoneos o anfígenos. Grupo 17, halógenos. Grupo 18, gases nobles.